El 2 de abril de 1992, en el condado de Nueces, Texas, un juez de paz declaró marido y mujer a dos jóvenes que llevaban semanas huyendo del control de una familia entera. No hubo vestido de novia, no hubo iglesia, no hubo mariachi, ni padrinos, ni invitados. Selena vestía una camisa blanca y jeans. El guitarrista de su banda, Chris Pérez, ni siquiera estaba seguro de que eso fuera una buena idea. Estaba pensando, Dios mío, estamos haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo? Dios mío. Lo siguiente que supe fue que se acabó y nos habían declarado marido y mujer. Eso contó Chris Pérez años después, en el libro que escribió para Selena. Planearon guardar el secreto, encontrar el momento adecuado para contárselo a la familia, para contárselo al mundo. Pero el mundo se enteró antes que ellos pudieran decir nada, porque alguien en los juzgados reconoció a la cantante más famosa de Texas y habló. Minutos después, la noticia corría por la radio. La familia de Selena la buscó desesperadamente, y Abraham Quintanilla, el padre que había construido la carrera de su hija desde los 9 años, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida y su imagen, se enteró por la radio, como todo el mundo. 2 años después de esa mañana caótica, Selena lanzó una canción que el mundo entero interpretó como la historia de ese amor secreto, del guitarrista y la cantante, del padre que los separó y el matrimonio que nadie esperaba. La canción se llamó Amor Prohibido. Llegó al número 1, se quedó allí 9 semanas y se convirtió en una de las canciones más vendidas de la historia de la música latina. Pero aquí empieza lo interesante, porque esa canción no hablaba de lo que todos pensaban. Quédate, porque antes de que este video termine, vas a descubrir de quién hablaba realmente, y cuando lo sepas, nunca más vas a poder escucharla de la misma forma. Para llegar a esa revelación, necesitamos recorrer toda la historia que sí conoces y la que no conoces. Necesitamos entender quién era Selena en 1994, qué estaba viviendo, qué estaba construyendo, y por qué una canción que nació en un autobús de gira, de una historia que nadie contaba en voz alta, se convirtió en el himno de millones de personas que creían entenderla completamente. Empecemos. Amor Prohibido fue lanzada el 22 de marzo de 1994 por Emma Latin como el primer sencillo del álbum del mismo nombre. Era una cumbia tejana con un ritmo que te atrapaba antes de que entendieras la letra. Ese tipo de canción que oyes una vez y ya no puedes sacártela de la cabeza. Llegó al número 1 del Billboard Hot Latin Songs la semana del 11 de junio de 1994 y se mantuvo en la cima durante 9 semanas consecutivas, convirtiéndose en el sencillo latino más exitoso de ese año en Estados Unidos. 9 semanas en el número 1, en 1994, cuando no existía el streaming, ni YouTube, ni nada de eso. Para estar 9 semanas en el número 1 en 1994, la gente tenía que ir a la tienda, comprar el cassette, ponerlo en el coche y escucharlo una y otra vez. Y eso fue exactamente lo que hicieron millones de personas. El álbum fue número 1 durante 78 semanas. Recibió una nominación Grammy en 1995 como Mejor Álbum Mexicano-Americano, además de 4 premios Lo Nuestro. Se convirtió en el primer disco tejano en recibir certificación platino de la RIAA. Y hoy, 30 años después, está certificado platino 22 veces con más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo. 5 millones de copias de una canción que nació de una historia de familia que nadie conocía. ¿Recuerdas dónde estabas cuando escuchaste esta canción por primera vez? ¿Qué estabas viviendo? ¿A quién se la dedicaste, aunque fuera en silencio? Porque esta canción tiene eso, esa capacidad de pegarse a un momento específico de tu vida y quedarse ahí para siempre. Y ahora te voy a decir algo que quizás ya sabes, la versión que la mayoría de la gente conoce. Cuando Amor Prohibido salió al mundo, la interpretación fue casi inmediata y casi universal. Todo mundo pensó, esto es sobre Selena y Chris.
y tenían muy buenas razones para pensarlo. 2 años antes del lanzamiento de la canción, Selena se había fugado a casarse en secreto con su guitarrista. Su padre los había separado, los había corrido de la banda, y ellos, contra todo, habían encontrado la forma de estar juntos. Si eso no es un amor prohibido, ¿qué lo es? La letra parecía confirmar cada sospecha. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? El padre que se opuso, que despidió al guitarrista, que intentó separarlos. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Él, un guitarrista de rock con imagen rebelde. Ella, la imagen cuidada y controlada de una familia que construía un imperio musical desde Texas. Distintas sociedades, distintos mundos. Todo encajaba perfectamente. ¿Tú también creíste siempre que esa canción hablaba de Selena y Chris? ¿Se lo escuchaste decir a alguien o simplemente lo diste por hecho porque tenía todo el sentido del mundo? Porque eso es lo fascinante de esta historia, que la versión que todos saben es tan convincente, tan lógica, tan bien construida por las circunstancias reales de la vida de Selena, que nadie se detuvo a preguntar si era verdad. Para entender Amor Prohibido en su totalidad, necesitamos remontarnos mucho más atrás de 1992. Necesitamos entender de dónde venía la familia Quintanilla. Selena nació en Corpus Christi, Texas, en 1971. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., también nació en Texas. Pero el abuelo paterno de Abraham, Eulogio Quintanilla, era originario de heroica Matamoros, Tamaulipas, en México. Eulogio Quintanilla emigró a Estados Unidos a finales del siglo XIX, como tantas personas mexicanas que cruzaron el río Bravo buscando una vida diferente. El propio Abraham contó alguna vez la historia de su abuelo, el bisabuelo de Selena, con estas palabras. Mi abuelo, el padre de mi padre, era regiomontano. Se llamaba Eulogio Quintanilla. Cruzó para Texas a los 15 años y vivió aquí en Corpus Christi el resto de su vida. Una familia que cruzó fronteras, que vivió entre dos mundos, que habló dos idiomas, que cargó con las historias de ambos lados del río. Y dentro de esa historia de familia había algo más, algo que los adultos sabían y que los niños intuían sin entender del todo. Una herida de generaciones que viajaba en silencio dentro del apellido Quintanilla. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender quiénes eran Chris Perez y Selena, y por qué su historia era en sí misma tan extraordinaria. Chris Perez entró en la banda de Selena en 1989. Fue A.B. Quintanilla, el hermano mayor de Selena y su productor, quien lo propuso como guitarrista, después de que uno de los miembros anteriores abandonara la agrupación. Hay una ironía enorme en ese dato que merece señalarse. El mismo hermano que años después escribiría Amor Prohibido fue quien metió a Chris Perez en la banda. A.B. trajo al guitarrista, y el guitarrista se enamoró de su hermana. El amor entre Selena y Chris no nació de la noche a la mañana. Fue algo que creció lentamente dentro de la cercanía de una banda que pasaba semanas enteras viajando juntas. Chris mismo lo contó en una entrevista con Entertainment Tonight. Era hermosa y talentosa. Soy una persona tímida por naturaleza y había algo en ella que me sacaba de mi burbuja. Y el momento exacto en que supo que se estaba enamorando también está documentado. Estábamos sentados uno al lado del otro y tuvimos algunas turbulencias. Lo siguiente que supe es que ella estaba sosteniendo mi mano. Y ese fue el comienzo de todo. Una mano tomada durante turbulencias en un avión. Así empezó todo. Pero había un problema grande llamado Abraham Quintanilla. Abraham no era solo el padre de Selena, era su manager, su productor, el arquitecto de su carrera desde los 9 años. Para él, cualquier cosa que distrajera a Selena de la música era una amenaza.
Y Chris Perez, con su imagen de guitarrista de rock, con su look rebelde, con su pasado sentimental complicado, era exactamente el tipo de amenaza que él había pasado años evitando. Cuando Abraham se enteró del romance, la reacción fue inmediata y brutal. Detuvo el autobús de la gira. Fue a la parte de atrás donde estaban sentados Perez y Selena, se enfureció, y en esa discusión, en alguna carretera de Texas, le dijo al hombre que amaba a su hija algo que Chris nunca olvidó. Lo peor que me dijo fue que yo era como un cáncer para su familia. Eso le dijo el padre de Selena, un cáncer, al hombre que su hija amaba. ¿Puedes imaginarte escuchar eso? ¿Que el padre de la persona que amas te llame cáncer? ¿Cómo se sigue adelante después de eso? Abraham despidió a Chris de la banda, lo bajó del autobús, prohibió a Selena verlo. Pero el amor no funcionó así. Selena y Chris siguieron viéndose en secreto, siguieron comunicándose, y en una época sin WhatsApp, sin mensajes de texto, sin nada de eso, Selena le escribía cartas. Cartas de papel, escritas a mano, que guardaba y mandaba y esperaba que llegaran. En el documental sobre su historia, Chris Perez leyó en voz alta una de esas cartas. En ella, Selena le pedía disculpas por todo el caos que rodeaba su amor, por el dolor que le estaba causando involuntariamente. Una estrella en ascenso, con millones de fans, escribiéndole cartas a mano a su guitarrista para pedirle perdón por quererlo. Y llegó la mañana del 2 de abril de 1992. Selena fue al hotel donde Chris se hospedaba, entró a la fuerza a su habitación, estaba llorando, y le dijo que no podía continuar sin él. Quería casarse ese día. Chris dudó, dijo que no era el momento, que las cosas se complicarían aún más, pero Selena insistió. Le dijo algo que resume toda su situación con una claridad devastadora. Su padre nunca aceptaría su relación, y si esperaban, nunca iba a haber un buen momento. Así fue como se fugaron al condado de Nueces, donde un juez de paz los casó. Selena tenía 20 años, Chris 22, sin flores, sin familia, sin vestido de novia. Y planearon guardar el secreto, solo por un tiempo, solo hasta encontrar el momento adecuado para decírselo a todos. Pero alguien en los juzgados los reconoció y habló. Los reportes indican que la noticia se difundió en cuestión de minutos. La radio la anunció antes de que Selena pudiera llamar a su familia. La familia de Selena intentó localizarla desesperadamente, y Abraham Quintanilla, que había dedicado su vida entera a controlar y proteger la imagen de su hija, se enteró de que su hija estaba casada por la radio. ¿Crees que Selena en ese momento pensaba en las consecuencias? ¿O simplemente sabía que ese era el único camino que le quedaba? Abraham no tomó bien la noticia, se alejó por un tiempo. Las cosas estuvieron tensas, pero eventualmente, la evidencia es clara, terminó aceptando a Chris, y más que eso, años después, le pidió perdón. El guitarrista al que habían llamado Cáncer se convirtió en parte de la familia. Y ese fue el contexto en que, 2 años después, nació Amor Prohibido. Vamos ahora a 1993. Han pasado 2 años desde la boda secreta. La familia está reconciliada. La banda sigue adelante. Y Selena estaba construyendo algo grande. Pero había una presión enorme sobre A.B. Quintanilla, el hermano mayor, el compositor, el productor de todo lo que Selena grababa. Como La Flor, lanzada en 1992, había sido un golpe definitivo. Una canción que definió a Selena para una generación entera. Un éxito que nadie esperaba de esa magnitud. Y ahora la discográfica quería más. Quería el siguiente gran hit. Quería algo que igualara o superara ese éxito. En 2015, A.B. declaró a BuzzFeed,
que la compañía discográfica les pidió producir un sencillo que igualara o superara el éxito de Como la Flor, y que hubo presión para traer a un productor externo en lugar de dejarlo a él al frente. La discográfica no confiaba en A.B. Querían a alguien de afuera, alguien con más créditos, alguien que garantizara el resultado. A.B. tuvo que demostrar que podía hacerlo, y en ese momento de presión máxima, algo sucedió dentro de su cabeza. Empezó a pensar en una historia de familia, una historia que la familia Quintanilla conocía, que los adultos habían contado en voz baja, que los niños habían escuchado sin entenderlo todo. Pero antes de contarte esa historia, y la vamos a contar, te lo prometo, antes de que este video termine, necesito que entiendas algo. Porque la pregunta que nadie se hizo en 1994 es esta. Si Amor Prohibido era la historia de Selena y Chris, ¿por qué no lo dijo ella misma? ¿Por qué en todas las entrevistas que dio sobre esa canción nunca lo confirmó directamente? ¿No te parece extraño eso? Tenías una canción que el mundo entero interpretaba como tu historia de amor. Una historia que ya era pública, que ya se sabía, que ya no era ningún secreto. ¿Por qué no simplemente decir, sí, habla de Chris y de mí? A menos que la canción no hablara de eso. En las entrevistas que Selena dio sobre Amor Prohibido en 1994, algo llama la atención cuando las escuchas hoy con este contexto. Selena dijo que Amor Prohibido significaba mucho para ella y su familia. Para ella y su familia. No dijo, esta canción habla de Chris y de mí. No dijo, esta canción es nuestra historia de amor. Dijo que significaba mucho para ella y su familia. ¿Qué parte de su familia? ¿Su relación con Chris? ¿Su conflicto con su padre? ¿O algo más antiguo, más profundo, más íntimo que todo eso? Hay otra declaración de Selena que es más específica, una que casi nadie cita, una en la que la cantante, en sus propias palabras, dejó una pista que nadie siguió. De acuerdo con la propia cantante, la temática de la canción estaba inspirada en su romance con una persona de clase social diferente y la similitud con la historia de amor de sus abuelos. La similitud con la historia de amor de sus abuelos. Ahí está, en sus propias palabras, la pista que nadie siguió en 1994 porque la historia de Selena y Chris era demasiado obvia, demasiado presente, demasiado dramática para mirar más atrás. ¿Ves lo que está pasando? Selena te estaba dando la respuesta en sus propias entrevistas y nadie la escuchó porque todos ya creían saber la respuesta. ¿Cuántas veces en la vida escuchamos solo lo que queremos escuchar? Vamos a hacer algo ahora. Vamos a volver a la letra de Amor Prohibido con ojos nuevos, porque cuando la escuchas sabiendo lo que acabas de escuchar, empiezan a aparecer cosas que antes no veías. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Distintas sociedades. Selena era una estrella de la música tejana. Chris era el guitarrista de su banda. Vivían en el mismo mundo, trabajaban juntos, tenían la misma audiencia. ¿Eran realmente de distintas sociedades? ¿O la diferencia entre ellos era más bien de imagen, de actitud, del look rockero de él versus la imagen controlada de ella? Escucha ahora este verso con más cuidado. El dinero no importa, en ti, en mí, ni el corazón. El dinero. ¿Por qué el dinero? En la historia de Selena y Chris, ¿fue el dinero el problema? ¿O fue el control de un padre? ¿La imagen de una marca? La letra habla de clases sociales, de dinero, de diferencias económicas entre dos familias. Y eso no describe exactamente la historia de Selena y Chris, pero sí describe perfectamente otra historia, una historia más vieja, una historia que viajó dentro de la familia Quintanilla durante décadas. ¿Estás empezando a ver lo que yo estoy viendo? Porque si prestas atención, la letra de Amor Prohibido encaja mucho mejor con una historia diferente a la que todos asumían. ¿Quieres saber cuál es? En un momento te lo cuento. La grabación del álbum Amor Prohibido se llevó a cabo en el estudio de Manny Guerra en San Antonio, Texas, durante 6 meses a partir de septiembre de 1993.
encajando meticulosamente alrededor del ocupado calendario de giras y compromisos comerciales de Selena. 6 meses. Selena entrando al estudio cada vez que la agenda se lo permitía, grabando por partes, construyendo ese álbum canción por canción. Pero la semilla de Amor Prohibido no nació en el estudio, nació antes, en un autobús de gira en 1993, mientras la banda viajaba de una ciudad a otra. Selena empezó a tararear una melodía, su hermano A.B. la escuchó, y Pete Astudillo, el otro compositor del grupo, empezó a escribir las primeras líneas junto a él. Piensa en esa imagen un momento. Un autobús de gira, de noche, probablemente recorriendo alguna carretera de Texas, Selena tarareando algo, su hermano escuchando, y en ese momento algo en A.B. encontró la historia que estaba buscando. No la historia de Selena y Chris, no la historia que acababa de vivirse, una historia mucho más antigua. Y hay un detalle de la grabación que casi nadie conoce. Ese "Oh Oh Baby" que se te queda pegado en la cabeza, ese momento de la canción que reconoces antes de que empiece la letra, ese gancho que ha hecho que millones de personas canten esa canción incluso sin entender el español. No estaba escrito, no estaba planeado. Fue algo que Selena improvisó en el estudio, un espacio que originalmente iba a ser solo música, sin voz, y ella, en el momento, puso ese "Oh Oh Baby" que quedó para siempre. Así nacen los momentos que definen a una generación, sin planeación, sin guión, en el instante exacto en que algo verdadero encuentra su forma perfecta. ¿Por qué crees que A.B. fue a esa historia y no a la de Selena y Chris, que era mucho más reciente y mucho más obvia? ¿Qué dice eso sobre cómo los artistas eligen sus temas? ¿Sobre qué tipo de dolor produce las canciones más verdaderas? Muy bien. Llegamos al momento que prometí desde el principio. Llevas unos minutos escuchando esta historia. Conoces el romance de Selena y Chris. Conoces la fuga. Conoces la boda secreta. Conoces al padre que los separó y la carretera donde bajaron al guitarrista del autobús. Conoces las cartas escritas a mano. Conoces el autobús de gira y la melodía improvisada. Y durante todo este tiempo, una pregunta ha ido creciendo en algún lugar de tu cabeza. Pero entonces, ¿de qué habla realmente la canción? Creías que sabías la respuesta. La mayoría de la gente cree que sabe la respuesta. Pues no, mi querido amigo. La verdad es diferente, más profunda, más compleja y, si me permites decirlo, mucho más hermosa. Antes de contártela, una última pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que una historia de familia, una historia que los adultos contaban en voz baja, que los niños intuían sin entender del todo, de repente cobra un significado completamente nuevo cuando eres adulto y entiendes lo que realmente pasó? Eso es exactamente lo que le pasó a A.B. Quintanilla en ese autobús de gira en 1993. Y esto es lo que reveló años después en una entrevista con Telemundo. Esa canción fue la historia de mi bisabuelo y mi bisabuela. Mi bisabuelo venía de una familia rica y mi bisabuela era sirvienta. La botaron, la corrieron. Detente. ¿La botaron? ¿La corrieron? No hubo drama público, no hubo escándalo en las portadas de las revistas, no hubo radio que anunciara nada a las pocas horas. Hubo una mujer joven, trabajando en una casa que no era suya, sirviendo a una familia que no era su familia, que se enamoró del hijo de sus patrones, que vivió ese amor a escondidas, que quedó embarazada, y que un día fue echada, porque era sirvienta, porque era pobre, porque era de otra sociedad. Esa mujer nunca fue famosa. Nadie fuera de su familia supo su nombre. Vivió y murió en el silencio de las personas que la historia no registra. Pero su dolor viajó, de generación en generación, dentro de la familia Quintanilla, como viajan todas las heridas que no se curan del todo. Y un día, en un autobús de gira en 1993, ese dolor encontró una melodía. Ahora que sabes el origen real de la canción, hay algo que resulta fascinante cuando miras la historia de la familia Quintanilla con todos estos datos juntos. La bisabuela de Selena, Dolores González, vivió esa historia en Estados Unidos
en una época y un contexto en que las diferencias de clase eran absolutas, en que una sirvienta y el hijo del patrón eran literalmente de mundos incompatibles, en que no había romance posible sin consecuencias devastadoras para el más débil. Fue botada, fue corrida, tuvo un hijo y crió a ese hijo sin el hombre que amaba porque el dinero y el apellido y las distintas sociedades fueron más fuertes que el amor. Esa historia viajó de México a Texas con la familia Quintanilla. Viajó en los silencios de los adultos, en las medias frases que se cortaban cuando los niños se acercaban, en la forma en que ciertas cosas se sabían pero no se decían. Y llegó hasta A.B. Quintanilla, que la escuchó crecer dentro de él durante años, hasta que bajo la presión de una discográfica que exigía el próximo gran éxito, esa historia encontró su forma. Pero hay algo más que hace esta revelación todavía más extraordinaria. Selena también lo sabía, y ella también se identificaba con la historia de la canción. La propia Selena reconoció que la temática de la canción la conectaba con su propio romance y con la similitud que sentía con la historia de sus abuelos. Selena cantaba esa canción sabiendo que hablaba de su bisabuela y al mismo tiempo sabiendo que de alguna manera también hablaba de ella, que la historia se había repetido, que 3 generaciones después, otra mujer de esa misma familia había amado a alguien que no debía. ¿No te parece extraordinario que la canción más bailable, más festiva, más radiofónica del año 1994 cargara dentro ese peso? Que millones de personas bailaran sin saber que estaban bailando el dolor de una mujer que nadie recuerda? 3 historias, 3 generaciones, una sola canción. La primera es la de la bisabuela, la sirvienta y el hijo del patrón. El embarazo, la historia que vivió en silencio hace casi un siglo. La segunda es la de Selena y Chris, el guitarrista y la cantante, el padre que los separó, la fuga al juzgado de nueces, la historia que el mundo entero creyó que era la canción. Y la tercera es la más poética de todas, la de la propia canción, que viajó de una historia privadísima de familia hasta convertirse en el himno de millones de personas que nunca supieron de dónde venía. Ahora escucha la letra de nuevo con todo lo que sabes. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? La bisabuela también tuvo un padre y una madre de los patrones que dijeron que la presión social dijo que no, que todo el mundo alrededor dijo que no. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Distintas sociedades, exactamente, literalmente, una sirvienta y el hijo de una familia rica, no como metáfora, como hecho. El dinero no importa en ti y en mí, ni el corazón. El dinero no importa, pero sí importó, ¿verdad? Importó tanto que casi destruyó ese amor hace casi un siglo. Y Selena cantaba esa frase como un deseo, como un ideal, como algo que debería ser verdad, aunque la historia de su propia familia demostrara que no siempre lo es. ¿Cuántas veces cantaste esta canción sin saber que cada palabra venía de un lugar muy específico y muy real? ¿Cambia algo saber el origen? Amor Prohibido no solo fue un éxito, fue el éxito que demostró que Selena estaba a punto de algo mucho más grande. El álbum hizo historia al convertirse en el primer álbum tejano en alcanzar el número 1 en el Billboard Top Latin Albums. Eso convirtió a Selena en la segunda artista femenina latina en la historia en llegar al número 1. A los 22 años, la segunda artista femenina latina en la historia en llegar al número 1. Los fans de Denver, Colorado, fueron el primer público que vio a Selena interpretar Amor Prohibido al comienzo de la gira, el 28 de enero de 1994. En ese concierto, nadie sabía la historia que había detrás. Nadie sabía de la bisabuela, nadie sabía del autobús de gira, ni de la presión de la discográfica, ni del estudio en San Antonio. Solo sabían que esa canción decía algo verdadero. En 3 semanas desde su lanzamiento, el álbum fue certificado platino por la RIAA.
el primer disco tejano en lograrlo. ¿Cómo se siente eso ahora? Ver lo que estaba construyendo Selena en ese momento, la altura a la que estaba llegando, sabiendo lo que sabemos que pasó después. Y sin embargo, en ese mismo periodo de máximo éxito, en la vida de Selena había una tormenta que nadie veía venir. En 1994, Selena no era solo cantante, era empresaria. En ese año abrió dos boutiques llamadas Selena Etc., una en Corpus Christi y otra en San Antonio. La revista Hispanic Business informó que ganó más de $5 millones de esas boutiques. Y al frente de la gestión de ese emporio estaba alguien en quien la familia Quintanilla confiaba completamente. Alguien que había empezado como presidenta del club de fans, alguien que Selena consideraba casi como parte de su familia. Su nombre era Yolanda Saldívar. En enero de 1995, Abraham Quintanilla empezó a recibir llamadas y cartas de fans que decían haber pagado para ser miembros del club, pero no recibieron nada. Abraham investigó, y lo que encontró fue devastador. Saldívar había malversado más de $60,000 en cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. Enero de 1995, a menos de 3 meses del asesinato. ¿Hay algo que te parezca cruel en esa coincidencia? La canción que habla de que el dinero no importa en el amor y la vida real de Selena terminando en una traición que tenía todo que ver con el dinero. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar en un motel de Corpus Christi. Tenía 23 años. Fue asesinada 3 días antes de su tercer aniversario de bodas con Cris Pérez. 3 días. Más de 400,000 copias del álbum Amor Prohibido se habían vendido en el momento de su muerte en Estados Unidos. Después de su asesinato, el álbum volvió a entrar en el Billboard 200 en el puesto 29. El mundo entero buscó su música cuando ya no estaba. Y Amor Prohibido adquirió una dimensión que nadie había imaginado cuando A.B. la compuso en ese autobús de gira. Una canción sobre un amor al que el mundo intentó destruir, cantada por alguien a quien el mundo le arrebató la vida demasiado pronto. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. ¿Cómo se escucha eso ahora? ¿Cómo suena esa frase sabiendo todo lo que sabes? 30 años después, Amor Prohibido sigue viva. En 2024, el álbum celebró su 30 aniversario con una edición especial remasterizada disponible en todas las plataformas de streaming, en vinilo, CD y cassette. 30 años. Una edición especial de aniversario con demanda real, no solo simbólica. Artistas como Edén Muñoz, Cristian Nodal y Becky G interpretan canciones de Selena en sus conciertos. Jennifer López reconoce su influencia en la música latina y en su propia trayectoria. Su legado no es nostalgia, es referencia activa para los artistas más grandes de la música latina hoy. ¿Cuántas canciones de 1994 siguen generando ese tipo de impacto en 2024? ¿Crees que eso tiene algo que ver con que la historia detrás fuera tan profunda y tan real? Y luego está la historia de la bisabuela, esa mujer que vivió y murió sin fama, sin nombre conocido fuera de su familia, sin que nadie supiera lo que había sufrido. Hoy su historia ha sido escuchada por decenas de millones de personas. No con su nombre, no con su cara, pero con su dolor convertido en ritmo, en melodía, en letra, con su historia viajando de generación en generación gracias a una canción que su bisnieta grabó en un estudio de San Antonio en 1993. Hemos recorrido un largo camino hoy. Empezamos con la versión que todos conocían, la canción del amor secreto de Selena y Chris, la fuga al juzgado, el padre que los separó. Seguimos las pistas que la propia Selena dejó en sus entrevistas y que nadie siguió porque la respuesta obvia era demasiado seductora. Y llegamos a donde teníamos que llegar,
a una mujer sin nombre conocido, en una casa de familia rica, que amó a alguien que el mundo no le dejó amar. La bisabuela de Selena fue botada, fue corrida, y su historia, en lugar de desaparecer con ella, viajó dentro de una familia durante décadas, hasta que un joven compositor la escuchó por dentro, en un autobús de gira, mientras su hermana tarareaba una melodía, y la convirtió en una canción que 5 millones de personas compraron, que millones más bailaron en quinceañeras, en bodas, en ferias, en la radio del coche, que llegó al número 1 y se quedó 9 semanas, que hoy, 30 años después, sigue siendo parte de la banda sonora de la vida de mucha gente. La bisabuela no sabía que su historia iba a llegar tan lejos, no lo supo nunca, pero llegó. Y ahora, la última pregunta, la que más me importa. ¿Hay una historia en tu familia que se parece a la de la bisabuela de Selena? ¿Un amor que no pudo ser porque el mundo de entonces no lo permitía? ¿Una persona que fue botada, que fue corrida, cuyo dolor viajó dentro de tu familia sin que nadie lo nombrara del todo? Porque eso es lo que hace esta canción única. No habla solo de Selena y Chris, no habla solo de una bisabuela olvidada. Habla de todos los amores que el mundo intentó prohibir y que de todas formas existieron. Habla de todos los que fueron botados y corridos y que aún así amaron. Y habla de la música como el lugar donde esas historias encuentran su forma, donde los silencios de familia se convierten en canciones, donde los nombres olvidados viajan, sin nombre, dentro de una melodía que el mundo entero canta sin saber de dónde viene. Selena cantó esa historia, la hizo suya, la ofreció al mundo, y el mundo la recibió, sin saber que estaba cargando en cada verso el peso de una mujer a quien nadie recuerda. Hasta hoy.